¡Wow! ¡Qué Buenas alegría! ¡Qué tardes. alegría! Porque Buenas tardes. hoy no es como la vez pasada. Hoy estoy un poco malita, como se dice aquí, puesto que me he colocado la tercera dosis de la vacuna para el SARS-CoV-2 y de verdad que como dicen allá, me ha pegado. Buenas noches para las personas que nos saludan, que se conectan, que quieren escuchar al doctor Roque Aguad en conversación conmigo sobre un tema que quería tratar y que parcialmente lo tocamos en el en vivo que hicimos la semana pasada y que ya está colgado en mi canal de YouTube de Piel a Piel, que los invito a que lo vean y también a que se suscriban. Las parasitosis intestinal, comenzando, son muy frecuentes en los países de, entre comillas, primer mundo, en Estados Unidos. Cuando nosotros estudiábamos y leíamos el Red Book, aparecía que eran así como hablar de parásitos en estas comunidades era bastante difícil. Sin embargo, hoy en día, con la diáspora, por lo menos la diáspora venezolana, con las migraciones, con estas situaciones de calamidad y catastróficas que están sucediendo a nivel mundial, con esta guerra que tenemos declarada aquí en Europa, pues ese migrar ha hecho que aumenten los casos de parasitosis intestinal a nivel mundial. Y por eso yo creo, sin embargo, él es el que se los va a decir, que Roque me sugirió que habláramos de pandemia no declarada en el título de parasitosis intestinal. El doctor Roque Antonio Aguad Torres, con Z, es un médico graduado en la Universidad de los Andes como pediatra y médico, y luego hizo infectología pediátrica en el Hospital JM de los Ríos, José Manuel de los Ríos, el famoso Hospital de Niños de Caracas, donde yo también estudié parcialmente mi dermatología pediátrica. Roque actualmente se desempeña como infectólogo de la Clínica Lugo y también es docente del posgrado de pediatría del Hospital Elbano Paredes Vivas en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela. El doctor es infectólogo pediatra reconocido, no porque lo diga yo, no porque compartí con él, no porque trabajamos en el mismo hospital, sino que es un hombre muy estudioso, de allí que les invito a que hagan todas las preguntas que quieran. Este es un en vivo para todo público, lo vamos a hacer con un lenguaje bastante sencillo para que ustedes entiendan y pueden hacerle las preguntas al doctor, quien es miembro de la directiva de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura del capítulo de Aragua y también es miembro de la directiva del capítulo central de la Sociedad Venezolana de Infectología, pero también de Infectología Pediátrica Latinoamericana. No puedo seguir hablando de ti. Bienvenido, Roque. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo definimos lo que es una parasitosis? Bueno, nada, Miriam, para mí es un honor estar contigo hoy acá. Hoy tarde acá en Venezuela, noche allá en España. Por ahí he visto una gran cantidad de personas queridas que se han conectado. Em, Tú sabes que los parásitos son voy a utilizar un término coloquial venezolano, una maldición, porque los tenemos en todos lados, están dispuestos para todo tipo de miembros de clases sociales, están disponibles para todos los grupos etarios y tienen un acceso y una facilidad de transmisión que basta con no lavarse las manos o de repente consumir agua contaminada o alimentos contaminados para adquirirlo. Yo creo que lo fundamental que pudiéramos decir nosotros hoy aquí, el primer capítulo grandote, es que hay varios tipos de parásitos. Porque la gente piensa que parásito es parásito que veo, o sea, yo La lo veo, lombriz. La yo gente no lo cree que son veo, o las sea, lombrices, lo que llaman lombrices, los áscaros. los que miramos con los ojitos así, mira, cocha, yo tengo parásito. No, pero yo no tengo parásito, yo no he botado nunca un parásito. Resulta que los parásitos tienen algunas características. Los hay parásitos grandes,
que se llaman gusanos, que pueden ser redondos o planos. Y dentro de este grupo de los gusanos redondos o planos tenemos los que se distribuyen o tienen una composición importante desde el punto de vista de la evolución de su ciclo evolutivo en la Tierra y se llaman geohelmintos, geo de tierra, helmintos de gusano, y son quizás el grupo de parásitos más frecuentes a nivel mundial. Allí, en ese lote, están incluidos unos cuantos de los que iremos hablando poco a poco a medida que se vaya desarrollando el tema, pero no quiero desviarme de la división para hablar de los que no miramos. ¿Sí? Hay otro grupo de parásitos que sí son definitivamente microscópicos, que son los protozoarios, que también son parásitos. Y estos protozoarios tienen como característica particular generar una serie de eventos, de síntomas, de signos de malestar, de incomodidad, sobre todo en el tracto gastrointestinal, para cualquier persona que los padezca. La otra cosa que es importante entender hoy es que no solamente en el intestino, en las tripas no es donde tenemos parásitos, podemos tener parásitos en cualquier otro lado del cuerpo, en la masa muscular, en el torrente sanguíneo, en el cerebro, en los ojos, etcétera. O sea, hay parásitos intestinales y hay parásitos extraintestinales. Entonces, fíjate todo lo que hemos dicho en este ratico. Hay varias cosas que destacan los parásitos. Parásitos es nada más lo que miramos. Hay parásitos que no vemos. Vale. Y no solamente son parásitos los que están en las tripitas, hay parásitos que están distribuidos en cualquier parte del cuerpo y pueden generar muchísima patología. No solamente son los parásitos que conviven con el ser humano, sino también aquellos parásitos que habitan dentro del tracto digestivo, porque hoy el tema es parasitosis intestinal específico, no vamos a hablar de los parasitosis de otras partes, ni de la sarna, ni nada de eso, pero parasitosis intestinales que pueden estar infectando al hombre y que habitan normalmente en los gatos, en los perros y que también producen enfermedad. Y es muy importante lo que tú dijiste, Roque, porque ¿quién nos recuerda, sobre todo los médicos de nuestra edad, cuando hacíamos las guardias y llegaban aquellos niñitos que se decía coloquialmente, llegó un tripón, con aquella barriga distendida, con aquella facies de hambre, que las veíamos, pero que desgraciadamente, y tú me corriges, están volviendo a presentarse, están volviendo a aparecer, y no solamente en Venezuela, sino que esto lo vamos a ver en todas las latitudes, porque el problema es geopolítico, el problema es a nivel global, en la deficiencia de alimentos y todo, bueno, que no es motivo de la charla. Entonces, resumimos, tenemos los protozoos, que son esos pequeñitos que no se ven, dentro de los cuales vamos a dar un vuelo rasante, sobre todo por los más frecuentes, que serían la Giardia, pero donde más quiero que nos detengamos es en los helmintos, para hablar de los Oxyurus, y aquí no se ve tanto el Ascaris lumbricoide, pero allí en Latinoamérica sí. Son los que más yo quisiera que tocáramos, sobre todo por las medidas de prevención, las medidas de higiene. Entonces, protozoos, esos que no vemos, esos que hay que buscar el microscopio, pero que dan una clínica que sugiere que los tenemos, serían la Giardia, la ameba o entamoeba histolítica. Aquí mucha gente saludándonos. El Cryptosporidium, que se los nombré en el en vivo que hicimos la vez pasada para hablar de las aguas recreativas, y que es un animalito microscópico, pero es que es sumamente terrible y que está con frecuencia el que causa la mayor parte de los brotes. El paciente, después que sale de la piscina, pues puede presentar diarrea, vómitos y en fin. Y para poderlo tratar, esas aguas, esas piscinas tienen que ser cerradas, porque la concentración del cloro y todos los productos que se utilizan para destruirlo amerita que sea tan grande que no podemos estar sumergidos. Entonces esas piscinas se cierran. Y aunque eso es no solamente el periodo de ventana, sino como lo decía yo, lo comentaba en ese vídeo, aunque la piscina esté muy bien tratada, ahí va a haber Cryptosporidium. Y si el niño, la persona, ingiere esa agua, obviamente que se va a contaminar. Entonces, sí, el riesgo está evidente. ¿Por cuál empezamos? Mira, yo creo que el parásito más frecuente a nivel mundial, Ascaris lumbricoides, es protagonista, la famosa lombriz.
Ese que todo el mundo le tiene miedo y que es muy Porque puede regular. llegar a medir más de 40 centímetros, Sí, 45. es súper visible y es un animal que puede hacer algunos tránsitos equivocados dentro del organismo, no salir por el ano, el adulto, sino que puede también salir por la boca o por la nariz o por cualquier otro orificio al cual tenga acceso. Allí lo Puede importante migrar a con el los ascari, pulmones, al hígado. de hecho, su ciclo evolutivo lo obliga a un paso pulmonar para alcanzar el grado de madurez, perder una de las coberturas cutáneas que tiene y ser nuevamente deglutido para llegar al intestino como forma adulta del parásito. Yo tengo muchos seguidores que no son médicos, porque el canal de Piel a Piel con Miriam Raquel es un canal de educación para la comunidad. Entonces, cuando hablamos de deglutido, es Tragar, tragado. Y cuando tragar. hablamos de eso, es cómo hace ese animalito para subsistir y por dónde viaja dentro del cuerpo para llegar a reproducirse y mantenerse vivo dentro de nosotros. Entonces, cuéntanos. Mira, ese parásito es tan importante que dentro de ese paso por los pulmones puede hacer cuadros clínicos muy parecidos a una crisis de asma bronquial. Eso sí lo deben haber escuchado nuestros compañeros que están accediendo con nosotros hoy al programa. Esas crisis de asmas bronquiales que son reiterativas, que no responden de una manera adecuada a los fármacos, al tratamiento que se le coloca. Mucho cuidado, hay que pensar en ese animal haciendo migración en el pulmón como parte de eso, de la evolución que tiene para alcanzar el grado de madurez y llegar a las tripas para hacer allí su nicho, su hábitat definitivo. Y Ese mantenerse vivo. parásito, Y es bien importante que cuando los pacientes, y sobre todo aquí en España, las mamás, doctora, no me va a hacer analítica, porque no se suele pedir como allá, que yo sé que ya no se está haciendo igual por todo lo que acontece en Venezuela, pero cuando testeamos, la IgE sale elevada, hay eosinofilia, como pudiéramos esperar encontrar también en aquellos procesos respiratorios con algún toque de rinitis o de procesos de hiperreactividad bronquial, llámese asma, pero que también, como decías tú, hay que tener las antenitas paradas porque pudiera ser la presencia de una parasitosis intestinal. Y es bien importante porque los parásitos en estos pacientes que generalmente tienen malas técnicas de higiene, que no, como decías tú, no necesariamente tienen que vivir en el barrio ni tener una clase baja porque en todos está, todos se comen las uñas, todos toman agua de donde no se debe, todos respiramos porque muchas veces esos huevos permanecen vivos, sobre todo de los oxiurus, durante muchísimo tiempo, por lo menos 15 días, y cuando sacuden, cuando levantan, cuando están haciendo las camas, pues esos huevecillos salen volando o también a campo traviesa y los podemos respirar y pueden entrar por la nariz, llegar al estómago, eclosionar, es decir, abrirse y seguir su ciclo, como había dicho el doctor. Entonces, ¿cuándo sospechar que un paciente, sin que te lo traiga y te diga, mire doctor, expulsé esto, me salió esto por el ano? ¿Cómo sospechar que el paciente tiene una ascaridiasis? ¿Está infectado o tiene una infestación, que son dos cosas distintas? mira, la mayoría de las veces el dolor abdominal es el clave, ¿no? Un paciente que tiene incomodidad abdominal, le molesta su estómago. La mayoría de las veces estos pacientes tienen prurito anal, eso es, les pica el rabito, les pica la colita. El culete se dice Puede, aquí. el El culín, culete o el culo, en español castizo. el culo, les pica el culo, eso son horribles. Sí, Bueno, pero es así. cuesta adaptarse, pero ya son 5 para 6 años trabajando y ya llega un momento en que tú estás, no a lo mejor con el deje ni la cadencia, pero sí que utilizas las palabras que se utilizan aquí, pues no nos Claro, queda por de otra. supuesto, Mm, por supuesto. mm. Y lo otro que es muy importante es la inapetencia. Es el paciente que no quiere comer, que le incomoda la comida. Entonces, ese chamo, pues, desde luego, descartando cualquier otra causa, hay que pensar en parásitos, sobre todo en Ascaris lumbricoides. Hay otros parásitos como el Trichuris trichuria, que es otro parásito, también un geohelminto, también un gusano redondo. Pero este, a ver, tiene unas características muy particulares
porque es más local, más de la zona donde él habita, donde presenta la mayor signosintomatología. Entonces es en la esfera ya final del recto, donde él está, donde él se ubica. Puede haber sangramiento porque se adosa, tiene unos ganchos que se adosan a la mucosa intestinal gruesa, la hacen sangrar y él se alimenta de esa sangre que rompe de la mucosa. Y el individuo, por supuesto, sangra también en ocasiones. Y es tanta la importancia de la infestación por este parásito que puede pesar tanto que puede llegar a generar un prolapso rectal, que es la salida de ese segmento inferior del recto ano hacia la parte exterior de nuestro organismo, haciendo visible la exposición de múltiples figuras blanquecinas dentro de la mucosa, que son los parásitos, pues. Ese genera anemia. Ese da Claro, mucha anemia, el paciente se menoscaba desde el punto de vista de dinámica, el paciente, como eso decimos te aquí lo en Venezuela, no sé cómo se dirá ya, achantado, atontado, aquietado, que no va para ningún lado, que se cansa con trayectos fáciles, que está pálido, las uñas son blancas, que la palma de las manos, que la planta de los pies son blancas, que las escleras pueden llegar a estar pálidas, la esclera de la conjuntiva ocular. Y bueno, esas es son las datas que tienen, esos son los dos helmintos que para mi concepto serían protagonistas del 80% del total de la geohelmintiasis del mundo. vale. Aquí vemos con más frecuencia los padres que llegan a la consulta, doctora, llevo 2 noches que no me ha permitido dormir porque el niño se queja que le pica el ano y cuando le he revisado, algunos los ven y se van a la urgencia. Por supuesto que el médico de la urgencia, bueno, los atiende porque no queda de otra, pero imagínate tú en una urgencia porque vio unos parásitos. Entonces, claro, ahí denota que no hay la educación necesaria y a mí me da mucha tristeza porque estos pacientes, cuando llegan por lo menos a mi consulta, tú los ves, les das la educación, les hablas de por qué lo contrajo, de cómo son las medidas preventivas. Y cuando los padres llegan, sobre todo los padres que me están escuchando ahora, cuando los padres llegan a la consulta, ves cómo le dices, súbalo a la camilla y meten la mano debajo del calzado, es decir, en la suela del zapato, lo cogen por allí y después vienen, mi amor, tranquilo que ella no te va a hacer nada, acariciar y se traen esa caca, todo lo que ha dejado, porque les recuerdo que no es solamente en la caca de los seres humanos, sino en la de los perros, en la de los gatos, donde también existen estos animalitos que se pueden contraer. Y eso priva para cualquier otro tipo de infección, por supuesto, tú como infectólogo. Y otra de las cosas es las uñas largas. Aquí no ha hecho mella la pandemia tan terrible que todavía tenemos el cliché de pandemia por el SARS-CoV-2. Los niños llegan con las uñas largas, con las uñas sucias y así. Y eso es Y importante allí porque en están los esa huevos de la tierra, mayoría de ellos, sí, sobre todo señor, en el caso de España, de los oxiurus. qué En otras importante es palabras, ese el capítulo, paciente come caca, bien qué sea de importante es ese animales capítulo. o de la gente. Ese capítulo que tú acabas de tocar es muy importante, porque mucha gente piensa que es que yo me voy a infestar con una parasitosis si voy al campo, si toco una vaca, si estoy, no sé, comiendo hortalizas directamente del huerto o arranco una zanahoria y me la O como. te dicen, No, o te pero dicen, doctora, es que come mucho dulce. Yo le digo, si come mucho dulce contaminado con caca, porque te puedes comer 30 chupichus, como lo llaman aquí, 30 chupetas, puedes ah, comerte 20 helados, pero si eso está higiénicamente procesado, no te va a pasar nada. claro, es que ¿cómo se llama? Entonces, Ese mito del azúcar, el azúcar y los parásitos, hay que desmontarlo de una vez. Porque los azúcares no tienen nada que ver con los parásitos. El hábito higiénico es lo que tiene que ver con la adquisición de las parasitosis. Y hay que decir algo, los parásitos son eliminados con la materia fecal del contaminado, del infestado. Y esos huevos son formas de resistencia. No vayan a pensar ustedes que el parásito llegó al suelo y se murió. No, no. El parásito llega al suelo, el calor del suelo, la humedad del suelo, la sombra de los árboles puede permitirle a ese huevo generar el inicio de un ciclo evolutivo de una forma parasitaria infectante dependiendo de cómo se transmite el parásito, por supuesto. Pero en líneas generales, las formas
de resistencia del parásito son los huevos que elimina a través de la materia fecal del individuo que tiene la parasitosis activa. Y a veces estos parásitos no son macho y hembra. A veces es un solo grupo que se llaman hermafroditas, tienen la capacidad de preñarse, vamos a llamarlo así, y producir millones de huevos. Un Ascaris lumbricoide puede producir entre 400.000 y 1.000.000 de huevos por día en el mejor momento de su estadio adulto. Es que yo recuerdo niños que tuvimos en el Hospital Central de Maracay con obstrucción intestinal y cuando se hacía la imagenología o se llevaban a pabellón, lo que había era una bola así como un balón de fútbol de puro Ascaris entrelazado que ni para adelante ni para atrás, ¿vale? Esa es una de las formas más severas de la parasitosis. Eso implicaría que un paciente tiene lo que se llama una alta carga parasitaria y ya eso amerita hospitalización, tratamiento dentro de la sala, con medicamentos muy particulares y con instrumentos muy particulares para lograr resolver el problema. Se puede resolver con tratamiento médico, pero puede también terminar en un área quirúrgica teniendo que abrir el intestino del paciente para sacar el ovillo de Ascaris, porque pudiera pasar en algún momento esa complicación. Por lo menos esos casos terribles los vimos nosotros en aquella Venezuela. Todavía. Más de 30, yo tengo 36 años de graduada, pero yo me imagino que ahora están volviendo a aparecer las cosas que teníamos tiempo sin ver. Otra cosa importante son las relaciones orogenitales, porque no le hemos colocado título a esta charla o a este encuentro entre nosotros dos de niños, porque también hablamos inicialmente que los adultos también tenían parásitos y por eso es que tenemos que tratar al núcleo familiar que lo dejamos para el final. Pero también hay que tomar en cuenta la forma de contaminarse a través de las relaciones orogenitales. Sí, porque es una opción. precisamente la boca en el ano o la boca en el perineo o la boca en la vulva hace que cojamos los huevos, porque los huevos no solamente están dentro del recto, ni en las márgenes del ano, ni en el periano, también pueden estar en el perineo y por eso es que el váter, el inodoro, la poseta, dependiendo de cómo la llamen en el sitio donde ustedes, desde donde ustedes se estén conectando, hay que limpiarla también porque esos huevecitos son tan volátiles, son tan microscópicos que pueden quedar allí y al tocarlo, simplemente tocamos y llevamos la mano a la boca y ya estamos contaminados. O los niños, sobre todo, por eso es tan frecuente en esas edades y en las guarderías. De allí la importancia de que cuando vengan a la consulta y usted sospeche, interrogue. Se estuvo bañando en piscina, por lo menos ahora que comenzó el verano y que hoy llegamos a temperaturas, Roque, de 44 y casi 45. Imagínate tú en Ourense, en Galicia, donde siempre está lloviendo y haciendo frío. Hoy alcanzó temperatura de 44. Entonces, la gente está metida en la piscina. Y un amigo de nosotros que está por allá. Al estar en piscina y no lavarse el culete, porque hay que decírselos así, se meten y tú los ves como abren la regaderita de la piscina, hacen así, se medio moja porque frío y se meten. Pero esa persona está dejando en esa agua de piscina todo lo que tiene en el periné. Y se ha calculado, lo decía la vez pasada, hasta 10 gramos de caca por cada niño. Claro. Entonces, claro, imagínate lo que estamos metiendo allí. Un grano de materia fecal puede llegar a pesar, 15 gramos en peso y puede contener 100 millones de bacterias. O sea, eso es una barbaridad de cosas. Por allí veía yo que alguien preguntaba con relación al Ascaris lumbricoide y el cerebro. No es frecuente, pero sí, sí puede pasar en una migración errática. Que sí nos están preguntando, un momentito, Roque, por lo menos Joaquín Pereira pregunta, ¿el parásito afecta el crecimiento del niño? Por favor, dejen sus preguntas donde está el símbolo redondito con un signo de interrogación. Pisan allí y colocan la pregunta allí porque si no va subiendo el chat y va a ser difícil que yo se las pueda leer todas. Pero bueno, vamos a ir contestando, Roque. ¿Afecta el crecimiento del niño? Sí, indudablemente. Es una fuente de derogación, de pérdida de mucho de lo que se come. El parásito es eso, un parásito. Él necesita de lo que tú ingieres
para él subsistir y por supuesto en desmedro de la calidad pondoestatural del muchacho, ¿sí? Y Y sobre afecta todo, también la cantidad de glóbulos rojos y sí, afecta también el intelecto. El coeficiente intelectual de un individuo parasitado no es el mismo de un individuo no parasitado y sobre todo si son parasitosis que tienen larga data, mucho tiempo con el individuo. Rodolfo de Jesús Ram, saludos desde Santiago de Chile, mi pana Roque. Rodolfito anda por allá. Sí. Joaquín Pereira, ¿hay parásitos buenos? Esa pregunta te la hice yo anoche, porque como ahora Sí, hablamos de la disbiosis, de sí, tener el equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas, te dije, Roque, te voy a hacer esa pregunta y mira que te la están haciendo por aquí. ¿Hay parásitos buenos? Sí hay sí. parásitos que van a autolimitarse, sí, pero ¿hay parásitos buenos, Roque? Sí, sí los hay, por supuesto que sí. Dentro de toda la microbiota que tenemos nosotros a nivel de nuestro intestino, la microbiota en general intestinal representa el 90% del total de la carga de microbios de nuestro organismo. Obviamente, piel, vías urinarias, etcétera, tienen microbios, pero intestino es el 90% de toda la carga. Allí conviven virus, hongos, bacterias, parásitos, parásitos pequeños, parásitos grandes, parásitos visibles, parásitos invisibles, etcétera. Hay un grupo, y esto es importante, me voy a salir un segundo de aquí, Miriam, para hacer una acotación. No todos los parásitos se les pone tratamiento, porque la gente mira algunos parásitos en un examen de ese y quiere recargarlo de tratamiento, así como cuando, mira, las bacterias, hay que ponerle antibióticos a las bacterias. No todos los parásitos se tratan, hay parásitos que son comensales. Comensales significa que viven y comparten nuestra luz intestinal, haciendo vida allí, favoreciéndonos en algunas cosas, metabolismo de algunos productos y dándonos algunas ventajas vitamínicas que probablemente no alcanzamos con otra fuente, microbios y bacterias, entonces, y parásitos también. Entonces, ¿tenemos parásitos buenos? Sí. ¿Tenemos microbios buenos? Sí. Definitivamente no toda nuestra microbiota es mala. Y hay una cosa que es de reciente data, no tiene mucho tiempo, quizás un par de décadas para acá, lo que se llama el holobionde, que es ese conjunto del genoma humano integrado con el genoma microbiológico de todos y cada uno de los gérmenes que poseemos. Nosotros somos un transportador de microbios inmenso y tenemos, bueno, cerca de 1,7 kg de microbios dentro de nuestro organismo y dentro de esos están incluidos parásitos. Son Hachacín, hola, siempre divulgando, buen tema, gracias. Por aquí nos preguntan, ¿una mujer embarazada puede transmitir parásitos a su bebé? Esa pregunta está buenísima porque hay mamás que me dicen, doctora, ¿será que nació con los parásitos? Hay algún grupo de parásitos que sí se transmiten de la madre al feto, de la señora embarazada al producto de la concepción, pero no son parásitos intestinales fundamentalmente. Dentro de este grupo tendríamos que, diría mi amigo Guillermo Ester, hacer una segunda parte para hablar de los parásitos que están fuera del intestino. Pero allí entraría en ese grupo Toxoplasma gondii, Plasmodium malariae, o Ovale, o Falciparum, cualquiera de estos, eh, Que no es de lo que está, Chagas, que no no es es de de lo lo, que estamos sí, conversando, no que son no de es lo de que lo que estamos estamos conversando, conversando ahora, pero pero sí, sería sí bueno hay, para, sí, para sí hay tratarlo con parásitos que se doctor. transmiten de la madre al feto. Preguntan, ¿qué tipo de alimento puede eliminar los parásitos? ¿Cola de caballo? No, mira, por eso es que hay un dilema con esto de la desparasitación de la gente, de los individuos, sobre todo de los niños. Es un mito que viene caminando desde hace algún tiempo con nosotros, el cuento de desparasitarnos. Tenemos que desparasitar el niño, ya tiene 1 año que no se le da nada para eliminar los parásitos. Los medicamentos que se usan para tratar las parasitosis no son ninguna cacaíta. Cacaíta no es una mantequilla, eso no es un pan con queso lo que le estamos dando a la gente. Es un fármaco que elimina bichos buenos y bichos malos. Entonces eso va con todo y contra todo. O sea, a la hora de poner tratamiento contra un parásito, lo ideal sería seleccionar la muestra de heces
el agente etiológico, el parásito causante del problema, para ir con todo contra ese parásito y causar el menor daño colateral. Mientras más precisa sea la indicación del antiparasitario, menos daño vas a hacerle a esa microbiota intestinal que es vital para mantenernos en equilibrio. Entonces, o sea que seguimos diciendo que el mejor medicamento es el que no se manda. Desmontemos ese mito. Ya desmontamos el de los azúcares y los parásitos. Sí. Vamos a desmontar el mito. Esto sería una respuesta que le estamos comentando a M. Aranguren 10. ¿Se puede purgar a un niño de 3 años de manera preventiva? La respuesta es una N y una O. No. Es distinto, acotando lo que decía Roque en este momento, cuando te llega el paciente y te dice, te llega con la muestra de la mano. Ahí no vas a esperar a hacer nada. O si te llega con prurito anal persistente y aquella picazón o es reincidente, recurrente en la clínica que presenta, obviamente que tú no vas a esperar ni le vas a mandar el seriado de ese que lo comentamos después, sino que pones tratamiento, pero es un tratamiento específico porque la sospecha diagnóstica es que el paciente tenga de los parásitos que ya hemos comentado, de esos que se ven, que se llaman oxiurus, que son blanquitos, pequeñitos, que no pasan de 1 centímetro, que pueden, la hembra baja a las márgenes del ano a poner los como huevos. Siempre. Y, como siempre, la hembra. Baja las márgenes del ano a colocar los huevecitos en la noche y provoca aquellas picazones que la gente dice, no, pero los parásitos es algo benigno. Pero hay que tener un niño chillando toda la noche, 1 día, 2 días, que no te deje dormir, que los padres tienen sus actividades, que el niño ande de mal humor. Eso es desesperante, es desesperante. Y fíjate, Miriam Raquel, qué importante es el oxiurus. El oxiurus es uno de los parásitos más importantes porque es un parásito familiar, empecemos por allí. Es un parásito familiar porque afecta a toda la familia. Si alguien tiene oxiurus en un grupo familiar, todos lo tienen. El tratamiento tiene que ser obligado para todos. Pero el oxiurus en las niñas puede generar una vulvovaginitis inespecífica que puede terminar generando inconvenientes, pero harto importantes, que pueden terminar dando problemas severos in situ locales en esa área del periné, vulva, vagina y ano a la nené. Y eso puede terminar con inconvenientes de mayor envergadura que tratar una parasitosis. O sea, lo importante con el oxiurus es que el oxiurus no se diagnostica como se diagnostican todos los demás parásitos. Recoge la muestra de ese y vamos a ver si tiene oxiurus. Esa no existe. El oxiurus tiene un método particular para hacer el diagnóstico que se llama el método de Graham, que es la cinta adhesiva transparente, para tratar de poner en los 2 cachetes del glúteo que están alrededor del ano la cinta para tratar de recuperar los huevos. Porque la hembra pone los huevos y los cementa. O sea, no es que los puso ahí, los bichos quedaron ahí y se van a regar para... No. Les pone pega, vamos a llamarlo de esa manera. Les tira un brochazo con pega y los huevos quedan pegados de la piel de la gente hasta que el calor mismo, hasta que el calor mismo del organismo los termina haciendo, aparecer la larvita, y la larvita, como no sabe para dónde va a irse, se termina yendo para la vagina de la chamita y bueno, torta, pues, viene la vulvovaginitis. Entonces son aquellas niñas que pueden consultar por rojez, por secreción, que también es un mito que lo tratamos y ese vídeo lo tienen en el canal de YouTube de Piel a Piel, que lo pueden ver, que lo hicimos con una doctora de Maracay, que hablamos sobre higiene vulvar, higiene y embellecimiento vulvar. Ese está excelente y entonces vemos como muchas niñas presentan flujo. Y las madres también creen, hablaba de otro mito, que, bueno, pero no importa que manche un poquito la ropa interior. No, así como no gotea la nariz, no debe gotar tampoco la vulva ni el pene. Correcto. Cuando eso pasa, hay que hay problema. A la consulta, sí. Emily Salamanca 19, gusto saludarlos. Igualmente, Emily, un abrazo y 1000 bendiciones. Preguntan. Jesús Sala 64, saludos. Es muy importante educar a los padres para vigilar a los niños. Mare V, ¿cuál es el mejor método desparasitar? Hay una premisa que a mí me ha encantado y me la he robado del pana Santiago Bach,
que es el conocimiento es poder. Definitivamente el conocimiento es poder. Si tú tienes conocimiento, tienes poder. Tú puedes no tener real, pero si tienes conocimiento, tienes muchísimo poder. En cualquier Entonces, área. qué importante es este tipo de cosas que estás haciendo o que estamos haciendo? Porque le permite a la gente no solamente salir del bagaje de lo cotidiano bacanal para entrar en lo científico y en lo correcto. Yo te aseguro que la gente que está escuchándonos hoy no va a darle más antiparasitarios todos los años a los carricitos, pero ni por accidente. Ni se van a preocupar porque el chamo coma 3 chupetas al día. Sí, sí, tiene que preocuparse porque 3 chupetas al día es mucho. No se vayan a poner a creerme en ese cuento. No le dé 3 chupetas al Yo no le muchacho, pero doy ni ni por una, accidente. Roque, ni una, pero Nada. bueno, El se entiende. azúcar per se, el azúcar es malo. O sea, ya eso lo descubrimos nosotros un poquito tarde. eh, y ya prácticamente azúcar no consumimos. Pero el azúcar no da parásitos. Los parásitos invisibles, como los llamo yo, no necesitan tratamiento. Si usted tiene sintomatología, tratemos de hacer el diagnóstico preciso, vaya al médico que le pida el examen que tiene que pedirle, porque no todos los exámenes diagnostican todos los parásitos. Eso de que hazte un coproparasitológico y ahí te va a salir lo que tengas, no es verdad, porque hay métodos particulares con parásitos particulares que tienen características particulares para lograr mirarlo. Y Entonces, por eso mucho es que cuidado con eso. por eso es cuando se pide el seriado de ese, lo correcto sería tomar una muestra de la caca de diferentes partes de la deposición y además ¿Correcto? de eso no tomarlo seriado lunes, martes y miércoles, sino Correcto. lunes, miércoles y viernes y Para que llevarlo le des chance. inmediatamente, sí, Eso, y eso tiene una explicación para que la gente no se le olvide más nunca por qué debe hacerse así. Y es que el ciclo evolutivo, el ciclo de vida del parásito, en algunos parásitos es más corto, en algunos es un poco más largo. Pero si usted tiene la mala fortuna de tomar el examen de ese, en el momento de la copulación de los parásitos no va a tener nadie ahí, no va a tener muestras de nada. Pero si los tipos copularon, tuvieron sexo y al tercer día después de haber tenido sexo, usted hace el examen de ese, allí puede ser que ya recuperes algunos huevos o algunas formas parasitarias de eliminación, así se les llama, y entonces usted tiene el diagnóstico. Pues. Es mucho más fácil hacerlo, así como dice Miriam, empezando la semana, a mitad de semana y a final de semana, para que usted tenga las 3 opciones de recuperar el parásito en el ciclo de vida completo del mismo. Daniel Benaín dice, a veces se tiende a pensar que ese tipo de enfermedades afectan solo a los países en desarrollo. También pasan en el primer mundo. Eso lo comentábamos iniciando el vídeo, que incluso el Red Book, y no de ediciones tan viejas, de las recientes, habla, como el Red Book es de hecho en Estados Unidos, pues decía, de la American Academy of de Pediatría, Pediatría. entonces decía, aquí en Estados Unidos antes veíamos como muy raro esporádicamente y les comentaba que hoy en día con los viajes internacionales, con la diáspora, las salidas, porque no nos queda más remedio que emigrar y toda esta debacle internacional, pues ha hecho que también los parásitos pues vayan de sitio en sitio y de lugar en lugar. Dice Jesús Sala, saludos, es fundamental la educación de los padres para que vigilen y el enterobius ni se diga, esos huevos son tan livianos. Que flotan, quedan suspendidos en el aire, sí, eso es verdad. Pueden Quedan llegar al suspendidos en el aire cerebro, mucho Roque. tiempo. Eso lo habías comentado antes, pero también Sí, pregunta sí. Joaquín que Hay, si hay, pueden hay, llegar. hay, hay algunos parásitos que sí tienen particularmente predilección por el cerebro. Dentro de ellos el cisticerco, que es una tenia, un parásito particular, que cuando se come el huevecillo, pues sí, tiene riesgo de hacer ese tipo de problemas. O cuando hacen ¿cómo se llama? Una eclosión dentro del mismo intestino, también tiene riesgo de hacer una autoinfestación interna y eso puede terminar en el cerebro, sí, indudablemente que sí. Y el toxoplasma también puede llegar al cerebro. Hablando de los de intestino, que puedan llegar al cerebro, las tenias, Sí, fíjate, ¿sí? Las la tenias, cisticercosis, por supuesto. Mira, el el cisticerco. mundo animal, el reino animal al cual los seres humanos pertenecemos, esto es una cosa tan, tan mágicamente insólito, como decía el hombre, nuestro insólito universo, Nuestro que yo insólito recuerdo, universo. hablando de parásitos y migraciones erráticas y eso, yo hice un trabajo sobre miasis en Aragua
a propósito de un niñito recién nacido que nació en el Hospital José María Vargas de Cagua. Recuerda que yo fundé allí un servicio de dermatología general infantil y entonces una vez nació el bebé y a los 3 días me lo llevan y tenía larvas en el ombligo. 3 días, pero larvas que se veían grandes. Y entonces nadie se explicaba cómo esas larvas habían dado allí. Yo tenía muy buenos contactos con veterinaria por hacer investigación y por mi hijo veterinario y cogí las larvas, cogí todo lo que tenía y fui, me lo llevé y me encontré con una parasitóloga que amé. Y la doctora Monzán de Román, no la olvido, me enseñó lo que significaba la foresis, se llama foresis, que es que la mosca atrapa en el vuelo al zancudo, le pone las larvas vivas en la tripa, mira por dónde vamos, esos son parásitos, eso es parasitismo, le pone Claro. las larvas vivas, se llama foresis, ese mecanismo, se lo pone las larvas vivas y el zancudo viene buscando, u otros mosquitos viene buscando, ¿sabes? Dónde está la sangre, el calorcito y demás, y claro, al posarse allí, las larvas inmediatamente caen y quedan, porque nadie se explicaba cómo sin quirófano y en sala de parto no teníamos moscas, ese niño menos de 3 días había llegado con unos animales ya grandes. Y otras veces pasa que entonces en la ropa, los pañales, que ahora están volviendo otra vez a los pañales de tela por la situación económica, los colocan a la intemperie a secarse con el sol y allí pasa el animalito y deja la larva, se posa sobre el pañal o sobre cualquier ropa, la braguita, la pantaleta, como se llame, dependiendo del país, y lo deja allí y la mamá viene y se lo coloca al paciente y si tiene alguna fisurita o alguna cosa, ahí tenemos. Bingo. Ese lo vamos a hacer, que si me quieres acompañar lo hacemos juntos, porque hay un material muy Perfecto. lindo para hablar de Perfecto. moscas y las Y las miasis. miasis, Y esa las miasis, miasis, que fue por lo que me acordé, era porque cuando yo revisé miasis con esta señora, tú puedes encontrar larvas de moscas en los ojos, en la nariz, en el cerebro, en los senos paranasales, en el sí, sí, cerebro. sí, sí. Yo no, Son en la capaces, vejiga, oye, en la vejiga. son Eso es un capaces, mundo. esas larvas tienen una mandíbula que tiene una presión tan importante que deterioran los tejidos a su paso. Ellos van macerando el tejido y hay como quien llama los guías y vienen detrás los que se comen, lo que este va machacando y son capaces de destruir un tejido en días, hacer comunicaciones en tejidos como la cara, por ejemplo, pero bestiales. Y son unos bicharangos que no son ningunos cositos chiquitos, se ven a simple vista, esos no son microscópicos, nada. Sí. Negros y peludos, feos esos bicharangos. Mira, Roque, vamos a ir concretando sintomatología de una parasitosis. Los niños pueden presentar, o los adultos también, sintomatología inespecífica, pero básicamente presentan. Dolor abdominal, poco apetito y algunos parásitos producen diarrea. No hablamos de las amibas y de las yardias, Sí. que son protozoarios intestinales también. Que también es Estos una dos, parasitosis, pero estamos básicamente con los que se ven. ok, Ajá. estos dos son importantes, ¿por qué? Porque son parásitos que tienen como fuente de contagio las aguas y tampoco tocamos el Blastocystis hominis, que también es otro protozoario muy frecuente, un Ese, parásito muy igual que el frecuente y que produce una... Cryptosporidium, lo habíamos comentado cuando hablamos de las aguas de recreación, que lo pueden Sí, 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 conseguir en sí, mi sí, canal sí. de YouTube, @de piel a piel, y es muy importante que lo tomen en cuenta para que enseñen a los niños. Y hablando de enseñar a los niños, y algunos de los que preguntan por aquí sobre las medidas de cómo tratar al núcleo familiar, pues mi recomendación, porque les decía que esto es para todo público, es que si usted sospecha que tiene parásitos, acuda con su médico de cabecera, con su médico de medicina familiar o con su pediatra para que lo trate. Dinos algo, Roque, al respecto. ¿Cuál es el mejor No, pero tratamiento para toda la familia? Preguntaba alguien Lo, por lo aquí. mejor, lo mejor definitivamente es la profilaxis, como toda la medicina. La medicina preventiva es la medicina más económica y más efectiva que puede existir. Lávese las manos, lave bien los alimentos que vaya a consumir. Si va a consumir algún alimento crudo, bueno, ya usted sabe, tiene que pasarlo por alguno de estos compuestos que acidifican y deterioran la estructura externa del parásito y permite que el parásito se muera y usted no se va a contagiar del parásito. Hágase, obviamente, digamos, la dinámica de una buena deposición de la materia fecal,
cada vez que usted vaya al baño, lávese las manos, sobre todo si usted va a preparar alimentos, sobre todo si tiene niños en su entorno a los cuales están bajo su responsabilidad. Y lo más importante de todo, aquí no hay tutía. Si usted piensa que tiene un parásito porque curse con alguno de los datos que les hemos mencionado aquí, vaya al médico. Consulte a su médico se va a encargar de programarle la mejor metodología para hacer el diagnóstico y después el mejor tratamiento. Fíjate una cosa importante, que también es algo que hay que desmistificar. Me lavo las manos cuando hice caca o salí del baño. No, usted se tiene que lavar las manos antes de entrar al baño, porque usted va a tocar su área genital, porque usted no sabe lo que usted pilló en las cerraduras de las puertas. Dígame, esos hombres que se meten las manos para rascarse el bolero de Raquel, para tocarse el pene, o los niños para rascarse el culo. El culete, como se le dice aquí en España, se rascan y entonces allí tienen los huevecillos donde ellos tocan en la misma, el aro de la poseta, ahí están dejando los huevecitos. Usted llegó, se sentó, le quedó en su área, se puso la ropa interior, se puso la pijama y llegó a la cama y usted lo dejó allí. Cuando la mamá levanta para hacer el tendido de la cama, levantó aquello y ¿qué está pasando? Que está sacudiendo y esos huevitos se volatilizan. Son inhalados, sobre todo los de los oxiurus, pero de los otros también son inhalados y pasan al estómago, al árbol respiratorio, delgado, estómago y después. Y ahí eclosionan y después hacen su migración o su ciclo vital, como les había explicado Roque inicialmente. Lo otro es, cuando se vayan a descalzar, por favor, enseña a los niños dónde coger el calzado, no poner la mano debajo, no subirse al diván del médico, a la camilla, con los zapatos. Cogen el zapato y cogen el pañal, que es lo más triste, Roque, obsérvalo. Las mamás cogen el pañal. Yo que soy, por ser dermatólogo pediatra, siempre les digo, no usen toallitas, lave su niño, lávese el área genital cada vez que usted haga caca o evacue, con agua y jabón, y si no solamente con agua, cuando hace pis. Pero entonces usan las famosas toallitas, hacen esto, la voltean, la cogen otra vez y ya tienen la mano llena de llena de caca. Y la mano llena de caca, le cambian el pañal y ese pañal sucio lo colocan dentro de la mochila, dentro de la cestica, el bolso, la bolsa plástica, lo que la mamá cargue en el momento con su pertenencia. No importa si va el vive, si va el agua, vaya lo que vaya, el alimento, la frutica, el plátano o cambur para consumir, allí va la caca junto con la comida. ¿Qué estamos haciendo? Si era el niño el que tenía los parásitos, pues los está diseminando para todo el núcleo familiar, y de allí la importancia de que el tratamiento sea a todo el núcleo familiar, como es cuando tratamos la sarna. No así la pediculosis capitis. Pediculosis capitis no tratamos al núcleo familiar y tratamos solo si vemos el animal. Si tenemos la picazón y no vemos animal, no deberían tratarlo porque nos está pasando también que estamos teniendo resistencia. Ese es otro capítulo que también me encantaría tratar contigo. Ectoparasitosis, por supuesto. Tú sabes que eso de los piojos y las pulgas es una cosa terrible. O sea, la psique nuestra es un problema. Cada vez que yo veo un paciente con piojos me pica todo el cuerpo. Sí. Es inevitable, o sea, es una cuestión que empiezo a rascarme, como no tengo aquí, pero tengo en otros sitios donde se me pudieran guindar los bicharangos eso, entonces me empieza a picar todo el cuerpo y es una sensación increíble. Cariluz nos dice, ¿qué médico puede tratar oxiurus en niños? Cualquier médico que debe estar capacitado para tratar una parasitosis. Generalmente el producto que se manda se consigue fácilmente en cualquier parte. Las dosis se van a adecuar dependiendo del grado de infestación que uno sospeche que tienen, y el tratamiento, como dijo Roque, es a toda la familia. Muchos de estos tratamientos para estos parásitos no se absorben, no pasan de la luz intestinal. Muchos de ellos no atraviesan la luz intestinal. Otros sí. Entonces, por eso es que es importante que quien decide el tratamiento sepa que se medican por kilogramo de peso, que tienen un intervalo entre una dosis y la otra, y también tienen un tiempo en el que uno supone que el ciclo evolutivo del parásito ha sido cortado de manera absoluta. Definitivamente la educación es la base de la vida, dice Sony Sedek. Sonia Sedek está cumpliendo años hoy.
No sé quién es, pero bueno, Esa feliz cumpleaños. es una pediatra de aquí de la clínica, compañera de nosotros, está cumpliendo 133 años hoy. ¿Qué es eso, Roque? ¿En serio? Que lo Cien- niegue, pues. Bueno, lo explicas después. Ruth Levis, 2020, dice, doctor, mi hija tiene blastocitis SPP, que es especie, y endolimas nana. ¿Qué me recomienda? Presenta dolor y reflujo. ¿Es normal en estos parásitos? Sí, indudablemente que sí. Son parásitos que producen mucho dolor, náuseas, vómitos, sobre todo el Blastocystis hominis. Es un parásito, oye, que ha estado ganando terreno, es un protozoario que está ganando terreno con mucha velocidad en los últimos tiempos. Sobre todo con esta época pandémica, uno de los parásitos que más ocupó protagonismo dentro de ese grupo de agentes etiológicos fue este señor, el Blastocystis hominis. Necesita un tratamiento particular que tiene que dosificarse por kilo de peso, porque ese sí se absorbe y pasa al torrente sanguíneo. Entonces necesita las dosis por peso. Allí sí es importante que acudas Hay, a tu médico y el médico te va a prescribir el tratamiento dependiendo de cada kilo de peso que tenga tu chamo. con el Tu chamo, tu bebé, blastocitis tu niño. Con el blastocitis antes había una controversia si se trata o no. Aquí particularmente y sobre todo con clínica, la conducta es tratar. Doctor, los Ya hoy parásitos día, ya hoy día el Blastocystis hominis es considerado un patógeno y y se hay que trata. tratarlo. Así Do- tenga una sola forma vacuolar, que aquellas formas vacuolares de otrora se sí. consideraban inocuas, una forma vacuolar y póngale tratamiento. Doctor, los parásitos, aparte de aumentar los eosinófilos, pueden aumentar los monocitos. No tocan los monocitos, No tocan deberían. prácticamente eosinófilos fundamentalmente. Si es una parasitosis pura, no. Doctor, ¿qué alimentación recomienda para un niño con parásitos? Mira, qué importante, parece una estupidez esto, ¿no? Pero hay parásitos que necesitan excluir algún tipo de alimento, porque son, a ver, caldo de cultivo para ellos. Por ejemplo, los protozoarios en líneas generales no les va muy bien con el arroz y la pasta. Entonces, si usted come arroz y pasta y tiene un Blastocystis hominis, tiene una entamoeba lítica, tiene una Giardia lambia, caramba, el tratamiento se va a hacer un poquito cuesta arriba y probablemente vamos a tener que poner más días de tratamiento de lo habitual. Entonces, mientras dure ese tipo de tratamiento para ese grupo parasitario, excluyan arroz y pasta, fundamentalmente por allí. Pues. Con los demás parásitos no tienen caída, pues ahí no hay limitantes de alimentación. Pero lo más importante, alimentación sana, natural y balanceada, que no Y, y, se y, sobrepase y con las proteínas, procure no darle azúcares. Hoy en día sabemos que hasta en el acné está implicado y en los procesos inflamatorios. Y hoy en día, más que antes, que yo me acuerdo del doctor León Heredia, mi profesor amado, Chucho Rafael León Heredia, él hablaba del ciclo de Krebs y los procesos de inflamación. Hoy en día estamos en eso otra vez. Hemos sí, vuelto a la ciencia de que todo es sí. inflamación y hace mucho daño y estimula los procesos inflamatorios el alto consumo de azúcares, sobre todo azúcares refinados. Comenta el Hay un doctor. ciclo, ese ciclo de Krebs que tú te refieres, para tomarle una puntica a eso nada más y relacionarlo con esta COVID-19 que tenemos. Cada fósforo libre, cada fosfato libre de ese ATP que queda de la combustión, que no se usa adecuadamente, puede generarte problemas inflamatorios. Las miasis orales son bastante comunes. Dice, vamos a hacer uno de biasis, no se preocupe, doctor, que se lo prometo, porque es un tema que me encanta. Ese debe ser Daniel Beraín. Sí, dice, Daniel Beraín es mi odontólogo. Dulce Dumar. Dice, así a mi hija acostumbré desde bebé a lavarla siempre, agua y jabón, y así somos toda la familia. Le aseguro que si usted cada vez que orina se lava y cada vez que hace caca se lava con agua y un sustituto del jabón, nunca va a tener infecciones urinarias ni va a tener ningún tipo de afección en el área genital. Los niños no van a tener dermatitis del área del pañal, que también es otro vídeo que les invito a ver en mi canal de YouTube, donde también estaría encantada que se suscribieran. @ de piel a piel es mi canal. Sigue saludando la gente, pero yo creo, esos parásitos son terribles, dice Mare Mare. No puedo acostumbrarme a convivir con ellos. Si usted hace las medidas higiénicas, el agua hervida o filtrada, las cosas tapadas,
recorta muy bien las uñas a sus niños, les enseña, porque a los niños hay que educarlos y se educa con el ejemplo, a que no se suban a la cama con el calzado, a que se bañen siempre, a que les cambien la ropa interior, a que usted lave el área genital, a que beba agua no contaminada, a procurar comer en casa comidita casera bien hecha, libre de moscas o tapada de la mosca, porque las moscas son portadoras también de materia fecal y te la dejan y tú no Claro, lo viste. claro, las Es decir, patas que de la mosca nosotros, cargan millones de gérmenes. el parásito entra por boca, por comer, ya lo dijimos, la M en boca. Eso no tiene otra. Es una infección orofecal. Entra la caca en la boca. Que usted no se dé cuenta es otra cosa porque obviamente si yo veo algo de eso no me lo voy a querer comer. Es A algo menos que sientas imperceptible. curiosidad. Las relaciones sexuales, no se les olvide. Entonces, trate todo el núcleo familiar y recuerde que la picazón no se le va a quitar inmediato. A veces demora una semana o 2 semanas para que ese ciclo vital de supervivencia del parásito frene y esos huevos que eclosionaron no vuelvan a provocar los síntomas. Entonces, no se desespere y cúmplalo. Fíjate, y con el oxiurus, por ejemplo, el cemento que el parásito adulto, la hembra adulta, coloca para que los huevos queden adosados a la piel, también genera una dermatitis por contacto. Eso también puede permanecer generando la picazón y súmale el que me rasco, bueno, ya, ahí van. Ajá, por aquí dice, ¿cuál es el mejor método de... Ah, no, este ya lo leímos. Hay una más, creo. Espera que no me... Dice, ¿cuál es el mejor método desparasitario para toda la familia? Bueno, había leído uno por ahí con un nombre que... Urbanorum, algo así. Yo no he oído nunca ese animal. SPP, Urbanorum, SPP. No lo conozco y no sé si tú lo conoces. No, no, sería cuestión de revisarlo, no tengo información al respecto. Esa Sería bueno, pregunta la ¿quién hace Dulce preguntó? Dumar. Son Ah, con parecidos a dulce, yo artefactos hablo, de grasa en las muestras, dice ella. ya. Bueno, hay un fenómeno que se llaman los cristales de Charcot-Leydig, que también son fantasmas de parásitos que aparecen en las muestras de ese. Pero Pero con este sobre todo, parásito ¿cómo se llama? Urbanum SP. sí, Urbanorum. Ha colocado ella aquí. Bueno, Roque, necesitamos despedirnos. Me ¿Y encantó por que hubieras qué? estado. ¿Tú no te quieres despedir? ¿No te quieres ir? No. ¿Hay alguna pregunta más dentro de tus Mira, oyentes? vamos a hablar de las piscinas, no, mentira. Mira, de las piscinas tienen el vídeo que aunque Roque me abandonó, quedó muy Mira, bueno, se los recomiendo yo, porque tocamos esta yo, parte porque son enfermedades que entran por la boca y ustedes no creen que la piscina que está recién con el cloro puesto pueda contener Cryptosporidium, pueda contener Giardia, pueda contener todos estos animalitos que hemos estado hablando ahora, los protozoos sobre todo, el Cryptosporidium, la entamoeba, el Blastocystis hominis y la Yardia. Si bien estos últimos, no el Cryptosporidium, sino los otros que les nombré, pueden y son de hecho destruidos por el cloro o y el la bromo, sal con la que se desinfectan las piscinas, existe un periodo que les explicaba que es un periodo de ventana. Es decir, la persona entró por esos animales en el culete, en el área perineal, porque no se lavó con agua y jabón en su casa, como debe hacerse, ni se lavó en la ducha de la piscina para terminar de eliminar lo que haya, y entró en el agua y en ese momento está dejando toda la carga de caca que tiene consigo, la está dejando allí. En ese momento, si una persona está cerca y bebe un buche de agua o el niñito bebe un buche de agua, eso es lo que llamamos periodo de ventana, esos animalitos todavía no han muerto y ahí es como se pueden infectar con estos a pesar de que su piscina tenga las normas de calidad y cumpla con ellas en cuanto a desinfección y higienización de las aguas. Gracias, Roque, y mi muy querida y recordada doctora Raquel. Un abrazo. Es Mare, mi amiga. Besitos para ti. Agradecido con ustedes por compartir ese conocimiento. Feliz noche desde Inglaterra, dice Daniel Benaim. Daniel es tu odontólogo. sí señor, es el que me tiene la boca vuelta a leña.
¿Y te trabaja desde allá, telemáticamente? No, no, él anda ahorita creo que haciendo un fellow por Ujú. allá y tiene creo que un mes o un poquito más de un mes, no sé, Daniel, si estás ahí todavía. Y bueno, precisamente mañana voy a mirar a su hijo en consulta que tiene un problemita de salud. Otra cosa importante son las mamás que te dicen, doctora, pero no será por la lactancia materna. Ahí Y yo está les privado la digo, risa. sí, mira, puede ser por lactancia materna. Cuando tú coges tu teta con tus manos sin lavarte Claro, y claro. la pones allí, te has rascado, te has tocado. Estaba pensando ahora en los perrocalienteros, ¿sabes? En esa gente que no tiene aguas limpias ni tiene una buena higiene de los alimentos. Por eso es recomendable no comer en la calle y sobre todo no lo haga con sus niñitos. Evite darle esas comidas. Y los niñitos tú ves que van para los consultorios o estar en cualquier sitio con las manitos sucias, meten la mano en la chucha que le hayan comprado y se lo llevan a la boca. Que quién no hizo eso, Mira, porque nosotros lo mira, y debimos haber que hecho hace, no voy a seguro, decir cuántos se- años atrás. seguro. No, unos poquitos, no son muchos tampoco, unos poquitos. Mira, hay una cosa que es importante y es eso que tú acabas de decir. En general, a todos los panas que nos, esa es una dechesuría, a todos los panas que nos están escuchando, eh, si usted no mira una fuente de agua, una pileta de agua, oye, no coman en ese sitio. Porque ¿cómo lavan? ¿Cómo asean? ¿Cómo limpian? Con agua Y guardada, si con ve que el agua. hombre está dándole aquel pantalón aquí atrás y después le viene a dar la mano, tampoco se la reciba. Hay que tener carácter para hacerlo. Quiero comentar algo en relación a Ruth Ruth Levis 2020 que decía, hablaba del blastocystis especie y la endolimax nana, que hablaba del reflujo. También para comentarles que es un mito eso de que tiene reflujo, vamos a Sí, mandarle el medicamento antirreflujo. Por favor, no sí. caigan en eso. Si tiene reflujo y es pequeñito, lo más probable es que estamos haciendo una sobredistensión de la capacidad de ese estomaguito para recibir, le estamos dando de más. Y muchos niños le estamos dando lo normal porque chupan la teta y eso tiene un tránsito, es decir, pasa, se digiere rapidito, pero es la inmadurez propia y entonces quieren ser medicados. Ojo con esos medicamentos que tienen más efecto deleterio, más efecto dañino que el beneficio, porque lo que hay es que tratar siempre es la causa. Lo Mira, decía a propósito del reflujo. ya que tocaste ese punto, vamos a decir, el reflujo es fisiológico. El reflujo es un evento fisiológico por inmadurez de ese anillo que controla el cierre del esófago y la separación con el estómago, hasta más o menos los 4 o 6 meses de edad. Entonces, usted tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico si tiene clínica después de esa edad y la clínica es muy importante. Ese O muchacho que mastica de noche, que regresa el alimento en cubos o en fila o en lote, el o muchacho que tiene garganta roja, ese sí, de repente debe ir para hacerle las pruebas y diagnosticar la Mira, enfermedad por reflujo gastroesofágico. lo más grave, Roque, es que cuando tú pesas al niño, ha ganado casi 2 kilos en un mes, Claro, cuando claro. en menores de 6 meses, entre 600 y 900 gramos es más que suficiente. Entonces, Uf, estos niños generalmente son unos niños sobrealimentados que si el niño estuviera con fallo de medro, con que no gana peso, que está desnutrido, que no llega ni siquiera a los 500 gramos, todavía tú te interrogas y debería ir al especialista. Yo quizás porque nosotros tenemos especialidades aparte de la pediatría, tú infectólogo pediatra, yo dermatólogo pediatra, pues amamos a un especialista. Yo digestivo o gastroenterólogo pediatra. Y punto. Bueno, sí ¿alguna señor, pregunta así más? mismo es. Creo que hemos cerrado Cubierto las todo. expectativas. Sí, esos parásitos son terribles. Algo más por aquí. Feliz noche en España. Y nada, pues no me queda más que invitarlos a suscribirse de nuevo al canal arroba de piel a piel. YouTube es un canal de educación en salud para la comunidad. Respondemos con respuestas sencillas a sus interrogantes. Y por supuesto que sigan también a nuestro querido amigo Roque Aguad, que es un hombre súper estudioso y que siempre tiene respuesta para cualquier pregunta que nosotros hagamos. A Gracias, veces. Roque, por ser
médico de mi familia también, te lo agradecemos y te lo agradezco en nombre de mi familia, de mis nietecitos. Un abrazo y que Dios los bendiga, especialmente a Amén. ti, Rocky. Feliz noche allá en España y bueno, buenas tardes para toda la comunidad connacional que está con nosotros acá. A ti agradecerte eternamente, Miriam, por la oportunidad, porque bueno, la semana pasada te eché un carro, pero bueno, hoy no, hoy estaba aquí desde temprano. Esperándome. Claro, por supuesto. Vestido y acomodado. Buenas noches, buenas Chao. tardes, Feliz chao. noche para todos. Que Dios los bendiga. Un abrazo. A ver, chao, Raki.